Oye, eso suena muy bien. No sé, algo está mal. No me puede escuchar. Voy a subirle. No lo sé, podrías volar la bocina o algo. No, creo que estará bien. ¿Quieren tocar otra? Bueno, Campos magnéticos. Fuerzas electromagnéticas. Oye, algo anda mal con este amplificador. En el episodio de hoy de Un Mundo en Movimiento, vamos a descubrir que la electricidad y el magnetismo están relacionados como diferentes aspectos del mismo fenómeno, electromagnetismo. También estudiaremos este concepto en un laboratorio. Al final del programa habrán aprendido cómo se aplica el electromagnetismo en una gran cantidad de aparatos, incluyendo las bocinas. Anthony, eres músico. No soy un profesional ni nada, pero me gusta tocar. Hay mucho de física en la música, incluyendo el electromagnetismo. ¿Electricidad y magnetismo en música? Es una combinación básica para las bocinas. Tal vez tenga que arreglar una algún día. ¿Cómo funcionan? Bien, empecemos por el principio. Didre, ¿cuáles son algunas de las similitudes entre la electricidad estática y el magnetismo? Existen dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Y dos tipos de polos magnéticos, norte y sur. Bien. Los dos tipos de carga eléctrica y los dos tipos de polos magnéticos interactúan entre sí de manera similar. ¿De qué forma? Las cargas opuestas se atraen y las iguales se repelen. Y lo mismo sucede con los polos magnéticos. Los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Van muy bien. ¿Alguna otra similitud, Anthony? Las fuerzas eléctrica y magnética son fuerzas que actúan a distancia. Lo que significa... Que los objetos cargados establecen campos eléctricos y los objetos magnéticos establecen campos magnéticos en el área alrededor de ellos. Y ambas disminuyen en intensidad a medida que se alejan de la fuente. ¿Algo más? Ciertas sustancias se pueden electrificar si se frotan. Como el cabello y algún globo si se frotan entre sí. Y ciertos objetos se pueden magnetizar de la misma manera. Buen trabajo. A principios del siglo XVIII empezaron a aparecer informes que indicaban que el relámpago cambiaba la imantación de las agujas de las brújulas y convertía a los cuchillos y cucharas en imanes. La acumulación de pruebas sugirió a los científicos que tal vez la electricidad y el magnetismo estaban relacionados. De hecho, podrían ser dos componentes del mismo fenómeno. Sin embargo, no se encontró ninguna relación y a principios del siglo XIX se aceptaba generalmente que la electricidad y el magnetismo, aunque se parecían, eran dos fenómenos separados y distintos. Pero en 1819, Hans Christian Ørsted hizo un descubrimiento inesperado que cambiaría dramáticamente el curso de la ciencia. Ørsted, un físico danés, encontró evidencias concretas de la relación entre el magnetismo y la electricidad cuando daba clases en la Universidad de Copenhague. Ørsted estaba tratando de demostrar que el magnetismo y la electricidad no estaban relacionados. Colocó una brújula magnética directamente sobre un cable de conducción. Dicho cable estaba colocado sobre las líneas del campo magnético de la Tierra, así que la aguja de la brújula estaba alineada de forma natural en paralelo al cable. Cuando Ørsted conectó el cable a las terminales de una batería, para su sorpresa, la aguja de la brújula se desvió hacia una orientación este-oeste, casi perpendicular al cable. Ørsted había descubierto lo que ahora se conoce como el principio básico del electromagnetismo. Cuando una carga eléctrica se mueve a través de un conductor, se crea un campo magnético en la región alrededor del mismo. ¿Qué es lo que descubrió Ørsted? Que un campo magnético existe alrededor de un conductor que tiene corriente. Correcto. Ahora, esta gráfica compara las características de los campos gravitacional, eléctrico y magnético. Vamos a completarla añadiendo la fuente de cada campo. Bien, un campo gravitacional rodea cualquier masa. Y la fuente de un campo eléctrico es una carga eléctrica. Sí.
Y la fuente de un campo magnético es una corriente eléctrica. O cualquier carga eléctrica en movimiento, correcto. ¿Cómo funciona una bocina? Tengo aquí un corte transversal de una bocina que es muy sencillo. Tiene dos imanes. Aquí hay un imán permanente y aquí tengo un electroimán que está unido al cono. En cuanto pasa la corriente eléctrica del amplificador a través del electroimán, establece dos campos magnéticos por separado que hacen que el cono responda y se mueva. Esto hace que se mueva el diafragma de la bocina. Empuja el aire y así se provoca el sonido. Suena bastante sencillo. ¿Qué sucede si invertimos las conexiones de la fuente de energía en el aparato de Ørsted? Inténtenlo. La aguja de la brújula se desvía en el sentido opuesto. ¿Por qué? ¿Cómo definimos la dirección de un campo magnético? Es la dirección de la aguja de una brújula al norte cuando se coloca en un campo magnético. Así que cuando la corriente que pasa a través del cable se invierte, la aguja de la brújula señala la dirección opuesta porque el campo magnético alrededor de ese cable cambió de dirección. En 1934, oficialmente se le llamó Ørsted a la unidad métrica de la intensidad del campo magnético en honor al trabajo de Hans Christian Ørsted. En la actualidad, la intensidad de un campo magnético se mide en unidades de teslas y su símbolo es una T. Un físico francés, André-Marie Ampère, continuó con el trabajo de Ørsted. Y supongo que utilizó este aparato. Sí, utilizó este aparato para determinar las características del campo magnético alrededor de un conductor recto. Ahora es su turno. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que tenemos que hacer es enviar corriente a través del cable recto para establecer un campo magnético alrededor del mismo. Pero no vayan a encender la fuente de energía hasta que hayan terminado de acomodar todo. El cable atrae una cantidad de corriente muy grande y se calienta muchísimo si se conecta demasiado tiempo. Bien. Así que podemos establecer la forma de las líneas de un campo magnético si movemos una pequeña brújula alrededor del cable. La brújula se alineará a las líneas del campo magnético. Bien, ahora enciende la fuente de energía. ¿Qué tenemos? Parece que las líneas del campo magnético son círculos alrededor del conductor. Y a medida que la distancia del cable aumenta, la aguja de la brújula se alinea más lentamente. Lo que indica... Indica que el campo se hace más débil a medida que la brújula se aleja del conductor. Uno de los puntos más importantes es la calidad de imanes que se utilizan en los componentes de la bocina, así como la ingeniería. Digamos, es lo que hace la diferencia entre una bocina de buena calidad y una bocina que no se considera muy buena. ¿En qué radica esa importancia? Deben existir tolerancias muy cercanas en la brecha de aire en este punto. Las bocinas de mejor calidad tienen tolerancias más cercanas y estrechas. Es lo que hace la diferencia. O sea, que puedes aumentar el campo magnético y sin embargo tener una respuesta suave. Así es la suavidad de la alineación y lo bien que todo funcione junto. Si invertimos la dirección del flujo de corriente, ¿cambiamos la forma del campo magnético? Pues cambiaría la dirección del campo magnético, pero no creo que cambie su forma. Inténtenlo. ¿No? La forma no cambió, pero la aguja de la brújula se movió en la dirección opuesta. Bien. Y ahora, si aumentamos la cantidad de corriente en el cable... La forma de las líneas del campo magnético no cambia, pero la brújula nos llamó mucho la atención. Excelente. El momento de torsión en la aguja de la brújula indica la intensidad del campo magnético. Vaya. Ya determinaron la forma de las líneas del campo magnético alrededor de un cable recto. También descubrieron dos factores que afectan la intensidad del campo magnético. Mientras mayor es la corriente, más fuerte será el campo magnético resultante. ¿Y? Y la intensidad del campo magnético disminuye a medida que se aleja de su fuente. Bien hecho. André-Marie Ampère introdujo el concepto de flujo de corriente como carga por unidad de tiempo.
La unidad de la intensidad de la corriente, el ampere, recibió su nombre en su honor. Anthony, coloca aquí tu mano izquierda. Sí. Acabamos de ver que la aguja de una brújula puede indicarnos la dirección de las líneas del campo magnético, pero existe una manera más fácil para determinar esa información. ¿Tiene que ver con mi mano izquierda? Claro que sí. Didre, ¿en qué dirección fluye la corriente? De la terminal negativa a la positiva. Entonces, en este caso... Va de aquí hacia acá. Bien. Ahora, Anthony, sujeta el cable con tu mano izquierda de manera que el pulgar señale hacia abajo en dirección al flujo de corriente. Los otros dedos señalan la dirección del campo magnético. Así es. Regla de la mano izquierda para los conductores. Si el conductor se sostiene con la mano izquierda y el pulgar izquierdo señala en la dirección del flujo de electrones, los otros dedos señalarán la dirección del campo magnético. Qué extraño, las cintas se atraen. Y ahora, si invierto las conexiones... Se repelen. ¿Qué pasa? Imaginen que cada una de estas cintas es un conductor de cable recto. ¿Tiene algo que ver con la dirección del flujo de corriente en cada cinta? ¿Y el campo magnético que producen? Mira, supongamos que el flujo de corriente a través de las cintas tiene la misma dirección, digamos hacia abajo. ¿Cómo se verían las líneas del campo magnético? Si usamos la regla de la mano izquierda, las líneas del campo magnético alrededor de estas cintas se verán así. ¿En ambas cintas? Ya no tengo otra mano izquierda. Yo tengo una. ¿Ya viste la respuesta en el diagrama? Todavía no. Bueno. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si añado la polaridad del imán? Son imanes. Bien, lo tengo. Cuando se permite que las corrientes fluyan en la misma dirección en las dos cintas, los campos magnéticos entre ambas tendrán direcciones opuestas. Entonces las cintas deberán atraerse porque lo opuesto se atrae. Buen razonamiento. Utilizando la misma lógica, podrían explicar por qué dos conductores paralelos que llevan corriente se repelen cuando sus corrientes fluyen en direcciones opuestas. Hasta ahora, hemos discutido dos factores que afectan la intensidad de un campo magnético alrededor de un conductor recto que lleva corriente. La corriente a través del cable y la distancia a este, ¿verdad? Cierto, Didre. Pero existe una tercera manera de aumentar el campo magnético alrededor de un cable y es evitando que sea recto. ¿Qué quieres decir? Si doblamos el cable para enrollar una vuelta, se aumenta el campo magnético. Usando la regla de la mano izquierda para un conductor, vemos que el enrollado se puede considerar como una serie de segmentos, cada uno un arco de un círculo y cada uno con su propio campo magnético. Observen que dentro del enrollado, el campo siempre está hacia afuera de la pantalla. Fuera del enrollado, siempre está hacia adentro de la pantalla. El campo magnético neto dentro del enrollado sería el efecto acumulativo de cada segmento y por lo tanto se intensifica. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos intensificar todavía más un campo magnético? Podemos añadir más vueltas para formar una bobina. Sí, cuando la corriente fluye a través de la bobina, los campos alrededor de todas las vueltas tendrán la misma dirección y se sumarán para formar un campo magnético muy fuerte. Correcto. La intensidad del campo magnético de la Tierra es de aproximadamente 5 por 10 a la menos 5 T. Los imanes con base de hierro de los refrigeradores son unas cuantas centésimas de Tesla, 10 a la menos 2 T. Los imanes permanentes más poderosos tienen campos de entre 0.3 y 0.4 T. Esta bobina también se conoce como solenoide o electroimán. Utilizamos una regla de mano modificada para predecir la dirección del campo que obtendremos cuando se aplica la corriente. Anthony, tú ya nos ayudaste la última vez con la regla de la mano izquierda para conductores, así que Didre, es tu turno. Lista. Bien, una vez más, el flujo de electrones va... De la terminal negativa a la positiva. Entonces, en este caso... Va así. Bien.
Ahora, Didre, pon tu mano izquierda y coloca los otros dedos en la dirección del flujo de electrones. Listo. Observa que tu pulgar señala en la dirección del campo magnético dentro de la bobina y como resultado al extremo norte del electroimán. La regla de la mano izquierda para la bobina es diferente que la regla de la mano izquierda para el conductor. Para un conductor, utiliza tu pulgar para señalar la dirección en que fluyen los electrones, mientras que el resto de los dedos muestran la dirección del campo magnético. Pero esta regla utiliza el pulgar para mostrar la dirección del campo magnético y el resto de los dedos para mostrar la dirección de la corriente. Tienen razón. Así que deben tener mucho cuidado para utilizar la regla de mano adecuada, ya sea para conductores rectos o para bobinas. Bien, una de las cosas más importantes que deben recordar cuando conecten su aparato estéreo es conectarlo en fase. Lo que esto quiere decir es que tienen conexiones rojas y negras en la parte posterior del estéreo y conexiones roja y negra o caliente y fría en la parte posterior de la bocina. Si no conectan el rojo con el rojo en ambas bocinas, el amplificador básicamente estará enviando señales en conflicto a las mismas. Y tendrán una bocina que se mueva hacia adentro y la otra hacia afuera. Estarán haciendo esto, moviéndose hacia atrás y hacia adelante, en lugar de moverse en el mismo sentido. Lo que más se observa cuando se tiene conectado algo fuera de fase es que tiene una falta específica de frecuencias bajas. Me encantan los bajos. Sí, sé que te encantan. Utilicemos la nueva regla de la mano izquierda para explorar el campo magnético dentro de un electroimán. Muy bien. Digamos que el flujo de electrones a través de la bobina tiene esta dirección. Si utilizamos la regla de la mano izquierda para las bobinas, el campo magnético generado en el electroimán tendría esta dirección. Igual que el polo norte. ¿Y qué sucedería si invertimos la dirección de la corriente? La dirección de las líneas del campo magnético también se invertiría, así como los polos norte y sur. ¿Qué pueden decirme de la forma de las líneas del campo magnético dentro de un electroimán? Las limaduras de hierro dentro de la bobina parecen estar alineadas y a la misma distancia entre sí. Pero en ambos extremos de la bobina y a los lados, el patrón es menos regular y las limaduras están más dispersas. De hecho, las líneas del campo dentro de un electroimán son rectas. Tienen casi el mismo espacio entre ellas y todas señalan en la misma dirección. Así que el campo es uniforme. ¿Dentro del centro de un electroimán? Sí, así es. Pero a medida que te alejas del centro de la bobina hacia los extremos y los lados, el campo es menos uniforme y se debilita. Mira el patrón de las limaduras de fierro. Las líneas del campo magnético que rodean la bobina se parecen más a las que están alrededor de una barra de imán normal. Y ambos tienen polos norte y sur. Tal vez por eso se le llama electroimán. Es solo un tipo de imán especial. Es un imán especial utilizado cuando se quieren producir campos magnéticos fuertes. Los trenes de alta velocidad, capaces de viajar a más de 500 kilómetros por hora, son levantados e impulsados por imanes mediante superconductores. La intensidad de un electroimán se puede manipular. Esa es una de las ventajas que tiene sobre un imán permanente. ¿Cómo puedes cambiar la intensidad de un electroimán? Aquí tenemos las materias primas. Veamos qué tanta intensidad pueden lograr en un electroimán. En teoría, el campo que puede generar un electroimán es ilimitado. Pero los esfuerzos en laboratorio se han visto limitados a unos 73 teslas y generar campos magnéticos de esta magnitud no es sencillo. Por ejemplo, un paso que necesita la corriente eléctrica que excede la cantidad que fluye a través de 1500 focos de 100 watts conectados en paralelo, aunque es un pulso momentáneo, sigue siendo mucha corriente. Esa energía genera una cantidad de calor tremenda debido a la resistencia en el cable. De hecho, si lo convertimos en energía térmica a unos 10 millones de watts, produce suficiente calor para derretir 5 kilogramos de alambre de cobre en menos de un segundo. Y por último, debido a que la fuerza magnética en los cables que conducen corriente es proporcional a la corriente, los cables que forman la bobina experimentan una presión que excede a los 140.000 newtons por centímetro cuadrado. Más de 35 veces la presión del fondo del océano a 4 kilómetros bajo el agua. ¿Qué es la superconductividad? La superconductividad es el flujo de electricidad a través de cables sin resistencia.
Por lo general, en un cable, cuando la electricidad fluye a través de él, existe resistencia y se pierde energía. Así es como funciona un foco. En un superconductor no existe resistencia, así que la electricidad fluye sin pérdidas. ¿Cómo se hacen los superconductores? Depende del tipo de superconductor que estés hablando. Los materiales en los que yo trabajo en mi investigación son una mezcla de óxidos de metal, itrio, bario y cobre. Los tomamos como polvo, los molemos y los comprimimos para formar una esfera. Esta esfera se calienta entre 900 y 1000 grados centígrados. Si hiciste todo correctamente, cuando lo sacas del horno tienes un superconductor. Bien, veamos cómo funciona. Bueno, es importante saber que para que un superconductor funcione tiene que estar frío. Aquí tengo nitrógeno líquido y un superconductor aquí en el plato, que es este objeto negro. El nitrógeno líquido tiene una temperatura de menos 200 grados centígrados, así que está bastante fría. Ahora, además de que tienen propiedades eléctricas poco comunes, también tienen propiedades magnéticas poco comunes. Es como un imán. Si lo coloco aquí, puedes ver que nada lo está sosteniendo. Sabemos que es un imán, pero ¿qué más está sucediendo? La pequeña pieza de acero o este objeto en la parte superior es un imán. Puedes ver que se adhiere a esta llave de acero, pero ves que el disco negro no hace nada. Lo que está sucediendo es que, como es un superconductor, no permite que un campo magnético penetre. Puedes pensar que este imán magnético tiene líneas de campo magnético que salen de él. Serían como cables y pueden penetrar en él. Pero cuando lo acercas a un superconductor, no pueden hacerlo. El imán básicamente termina flotando en medio del aire apoyado por las líneas de campo magnético. ¿Cómo se utilizan hoy en día los superconductores? Tienen varias aplicaciones. Probablemente la más importante es en lo que se llama imágenes de resonancia magnética. Otras aplicaciones son, por ejemplo, electrónica especializada, comunicaciones y también en algunos aspectos geofísicos. Los superconductores a bordo de este tren suspendido magnéticamente se enfrían mediante helio líquido a menos 269 grados centígrados. ¿Qué lograron? Intentamos diferentes cosas, pero este diseño atrajo la mayoría de los clavos. ¿Qué es lo que hizo que este electroimán sea más fuerte que los otros? Aumentamos la corriente a través del cable para producir un campo magnético más fuerte. Y supusimos que si 2 o más vueltas nos ayudan a hacer un campo magnético aún más fuerte, era mejor que utilizáramos el cable más largo e hiciéramos las más vueltas posibles. Y justo cuando habíamos pensado que teníamos todo, Didre quitó el clavo de hierro que utilizó para envolver el cable y la fuerza del electroimán se debilitó mucho. El tipo de material del centro también afecta la intensidad del electroimán. ¿Pero cómo? Los dipolos magnéticos en el material del centro se alinean con el campo magnético dentro del electroimán. Así que el clavo de hierro también estaba imantado, porque el hierro es ferromagnético. Doble intensidad. Existen muchos elementos que intervienen para hacer una bocina de calidad. Seguramente sabes que uno de ellos es la intensidad del electroimán. Mientras más poderoso sea el imán, mejor será la calidad de señal que obtendrás del amplificador cuando le des volumen. Un ejemplo perfecto son las bocinas como esta. Cada par cuesta $4,000. Es mucho dinero para lo que parece ser una pequeña bocina, pero la calidad de la señal que obtienes de ellas es muy superior debido a la intensidad del electroimán en comparación con bocinas que compras en tiendas de música comunes que son de este tamaño. También se puede obtener un campo más fuerte si colocamos una corriente mayor. De hecho, si le subimos a la bocina. Sí, puedes subirle, con eso es suficiente. Parece que ya sé cuál es el problema con mi bocina. Miren esto. Oh, sí. Eso debió ser el aislante de los cables de solenoide. Pegó el cono. Y si el cono no puede vibrar, no produce ondas de sonido. ¿Por qué sucedió? Piensen en la información que tienen sobre los electroimanes. El sobrecalentamiento debido a demasiada corriente. ¿Por qué habría demasiada corriente? ¿La palabra súbele significa algo para ti? La intensidad del campo magnético en la brecha de aire de una bocina grande de buena calidad es de 1 Tesla. Es decir, 25,000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Explíquenme cómo funciona este aparato. Este electroimán con centro de aire está conectado a una fuente de energía. Cuando cierro el circuito al oprimir el interruptor, los electrones fluyen a través de la bobina e inducen un campo magnético en la bobina del electroimán.
Y si utilizamos la regla de la mano izquierda para bobinas, encontramos el polo norte de la bobina. El campo magnético también se induce en el clavo de hierro porque está tan cerca del electroimán. La parte superior del clavo es el sur. Y como los polos opuestos se atraen, el clavo salta. Ya veo. Y cuando el circuito del electroimán está abierto, el clavo se cae. Vaya aparato. Tengo algo que quiero que vean. Este es un interruptor para solicitar la salida. ¿Por qué creen que debo oprimirlo antes de abrir la puerta? Antes, para que no se dispare la alarma. Es verdad. Desactiva la alarma, pero también hace algo más. Cuando se oprime el interruptor, el circuito de un electroimán en la puerta se completa. Así cuando la corriente fluye a través del electroimán, se imanta. La puerta no quedará cerrada. La cerradura es ferromagnética. No, existe una aguja que evita que la puerta quede cerrada. La aguja se comporta igual que el clavo que salta. Se ejerce una fuerza sobre el clavo por la interacción que existe entre el campo magnético del electroimán y el campo magnético inducido del clavo. Y el campo magnético también se induce en la aguja, ya que está muy cerca del electroimán. Así el electroimán empuja la aguja fuera del lugar, permitiendo que la puerta se mueva y así podamos abrirla. Correcto. Pero el electroimán solamente está activado por poco tiempo, así que debemos movernos rápido. ¿Listos? Años después, Hans Christian Ørsted insistió que su descubrimiento de la relación entre el magnetismo y la electricidad no fue accidental. Pero ya sea una coincidencia afortunada o el resultado de una cuidadosa investigación científica, las revelaciones de Ørsted cambiaron de manera dramática nuestro mundo en movimiento. Listo, ya le pueden subir.